Hermanas, muy buen día. Gracias a Dios por este nuevo día que nos da para que meditemos y empecemos el día con Él, escuchando su consejo, escuchando su exhortación y aún como hijas obedientes practicar su palabra. Y vamos con el tema 4 de esta serie de pruebas y tentaciones. A este tema 4 le puse de título, a manera de pregunta, ¿tengo mis ideas claras? Y bueno, quiero compartirles que cuando el Espíritu Santo me convenció de pecado, lo que a mí me dejó claro es que debía de alimentar más mi espíritu que a mi carne, para que pudiera escuchar la voz de Dios, para que pudiera vivir en victoria en este mundo que a lo mejor cuando no conocemos a Cristo no hemos nacido de nuevo, pues no tenemos esos ojos espirituales, y que debemos entender que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico, y que solamente a través de vivir una vida santa y de todo, ahora sí que de todo el equipo que Dios nos dice en su palabra que debemos ponernos, esas armas espirituales, es como vamos a dar batalla en el nombre de nuestro Señor Jesús. Tenemos victoria si vivimos en santidad, en oración, en ayuno, en obediencia, en practicar su palabra. Y aquí vamos a ver vamos a ver un personaje, o espero que ya todas lo hayamos leído, esta historia tan real, pero que ahora sí que su vivencia de Daniel, cuando los iban a meter a ese horno por no postrarse ante esa estatua, es solamente que él tenía sus ideas claras, a qué Dios servía, en quién había confiado, que su Dios era el verdadero. Y dice la palabra de Dios en Nueva Traducción Viviente, ahí en Daniel 3, a partir del versículo 3, de modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampolla y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que el sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente, pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le presten atención. Su majestad se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces
¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abed-Nego contestaron: Oh, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abed-Nego que el rostro se le desfiguró. A causa de la ira, mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y los arrojaron al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esta forma, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abed-Nego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Y bueno, hermanas, pues qué maravillosa historia real, y que en ese Dios es en el que hemos creído. Pero tal parece que a veces se llega a olvidar. Y quise leerles toda la historia porque realmente para mí es una historia que me motiva más a servir y a obedecer cada vez más a mi Señor. Y nosotros nos podemos preguntar qué valor, ¿no? Pero, hermanas, ese valor se saca de nuestro Dios, de ese Dios que habita en cada una de los que hemos creído y seguido a nuestro Señor Jesús. Solamente ese valor se saca de ese Dios todopoderoso, porque estos 3 personajes, que por cierto les cambiaron su nombre, ellos pudieron haber dicho: bueno, pues nada más nos presentamos ahí y ya somos 3, entre tanta gente nos vamos a disimular, ¿no? No, hermanas, no. Cuando vivimos realmente cuando Dios realmente vive en nuestros corazones, se hace esto y lo que Dios nos ponga por prueba. Porque este vocero proclamó, dice, que a gente de todas las razas, naciones y lenguas que escucharan el mandato del rey. Era muchísima gente la que se iba a enterar del Dios vivo y verdadero. Así nosotros en cada prueba debemos con nuestro testimonio dar prueba de ese Dios en quien decimos creer. Y este rey Nabucodonosor no nada más quería
tocar trompeta, sino dice que la flauta, la cítara, la lira y el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Y me recordó cómo así es Satanás, ¿no? Dice que cuando fue creado, todo esto, todos estos instrumentos musicales le acompañaban. Pero bueno, esa es otra cosa. Aquí lo que quería ese rey es igual que Satanás, ¿verdad? Pues esa adoración. Porque si leemos toda la historia del rey Nabucodonosor, pues no nada más quería que le interpretaran sus sueños, sino que no recordaba lo que había soñado y que alguien le dijera su sueño y aparte lo que significaba. Y ya Daniel le había dicho que sí iba a ser un rey, que significaba esa estatua. Esa estatua está hecha de varios componentes de oro, plata, bronce. Y Daniel le había dicho que nada más la cabeza, el oro, representaba su gobierno, pero no, él quería a fuerzas, por eso hizo esta estatua, para decir y para creerse nada más él que iba a gobernar siempre, o aún hasta sus descendientes, pero no fue así. El único gobierno eterno y el único rey de reyes eterno, pues es nuestro Dios y nuestro Señor Jesús. Y esta prueba, como les digo, fue tremenda, porque estaban ante los ojos de muchísima gente y a ellos no les interesó obedecer al rey que estaban viendo, sino al rey eterno. Y dice que encendió ese horno hasta 7 veces más. Y esos 3 personajes hicieron desfigurarle la cara a este rey, que dice que se les desfiguró a causa de la ira, porque ellos no se postraron ante su imagen que hizo. Y aún dice que estos hombres, los hombres más fuertes de su ejército, ataran a Daniel y a sus 2 compañeros, que aquí les habían cambiado el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres fuertes, dice que ellos se quemaron cuando estaban calentando tanto el horno 7 veces más. Estas llamas mataron a esos soldados nada más de prender el horno, ¿no? Y finalmente, pues este rey Nabucodonosor reconoció, ¿no? Reconoció el poder. Y es para eso las pruebas, hermanas, para que demos a conocer el poder de Dios. Y Daniel, antes de que lo arrojaran al horno, ¿cómo le contesta a este rey, no? No necesitamos defendernos delante de usted. Y así es. Nosotros no debemos de defendernos delante de nadie. Dios es el que nos defiende. Y aún dice Daniel, si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder. Pero aún, si no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted levantó. Y así es, hermanas. Aquí otra enseñanza es que, pues mientras el gobierno no nos pida hacer algo en contra de Dios, nosotros obedecemos. Pero en el momento que vaya en contra de las leyes de Dios, pues ahí sí que Dios realmente sea nuestra fortaleza para dar testimonio como Daniel y sus 2 compañeros. Así que si decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, pues vamos a soportar lo que en la prueba que Él nos ponga, en la familia, en el trabajo, aún con mi prójimo. Y así que tenemos que ser muy valientes y esforzadas para andar en Cristo. Que Dios les bendiga, hermanas.